Es muy lindo poder estar acá, estoy re contento. Hacía pila que quería venir y bueno, por diferentes razones se había complicado. Como decían, de chico venía seguido y bueno, se me había complicado. Pero tengo dos quejas, porque hoy me hicieron hacer el asado y me hicieron hablar. Así que no sé si vuelvo de nuevo, capaz que si vuelvo con mucho más tiempo. Pero bueno, no, es lindo. Estoy junto a mi señora Graciela, mi hija Kiara, que vino a la campaña, capaz que algunos la conocen, y Natanael, que está por allá medio escondido, pero está ahí. Así que bueno, es lindo estar acá. Los felicito, no conocía este salón, así que está bueno. Sé que tienen un desafío grande hacia adelante, así que bueno, a seguir avanzando, que eso es lindo, que quede chico el salón es un problema lindo, ¿verdad? Así que está bueno y que Dios lo esté bendiciendo y puedan seguir edificando y eso. Bueno, el mensaje que traje para hoy tiene por título Lo sencillo, ¿está? Y lo busqué en el diccionario, la palabra me gusta buscar en el diccionario, y la definición de sencillo dice que no ofrece dificultad. Hasta la definición es sencilla, ¿no? Que no ofrece dificultad. Nosotros los seres humanos, por lo general, tenemos esa facultad de complicar las cosas más de lo que queremos hacer a veces, ¿no? O le buscamos una vueltita ahí para complicarlo. Algo sencillo que tenemos para hacer, lo terminamos complicando. Les debe haber pasado tener que hacer algún trámite, yo no conozco acá si hay empleado público o algo, pero les debe haber pasado de tener que hacer algún trámite que es realmente sencillo y cuando van a hacerlo se complica más de lo que pensaba. Uno dice, voy un ratito allá a hacer este trámite y ya vuelvo. Y ese trámite nos lleva terrible tiempo, se complica, se hace difícil. Sí. Algo que era súper sencillo se recomplicó. ¿Nunca escucharon esa frase? ¿Para qué hacerlo fácil si la podemos complicar? ¿Verdad que sí? ¿Para qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Ahora yo pensaba, cuando Dios me muestra o me pide alguna cosa, ¿soy de complicarla? Cuando Dios me muestra o me pide alguna cosa, ¿soy de complicarla? Y antes de examinarme a mí, que ya sé cuál es mi respuesta, busqué algunos ejemplos dentro de la Biblia, de personajes bíblicos, que también se la complicaron bastante ante una petición sencilla de parte de Dios. Para mi asombro, descubrí que ya desde el principio del Antiguo Testamento los personajes bíblicos se la complicaban más de lo necesario. Cosas que Dios les pedía, buscaban darle una vuelta o hacer algo y terminaban complicándosela bastante. El primer ejemplo que tengo para hoy, fíjense si vamos atrás, es Adán. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de Adán alguna vez? Bueno, creo que sí. Adán tenía todo más que sencillo. Dios lo había puesto en el huerto, podía pasear con plena libertad por ahí, disfrutar de la naturaleza, no tenía que trabajar, imagínense, no tenía que trabajar, estaba tranquilazo ahí, disfrutando de todo eso. Lo único que Dios le pidió fue una cosa, y eso lo encontramos en Génesis 2, versículos 16 y 17. Iba a pedir si alguno quiere leer, pero capaz que complica un poco la transmisión, no se escucha si hablan ahí. ¿Se escucha? Bueno, capaz que alguno me ayuda. Este lo voy a leer yo para que no digan que no sé leer, pero después capaz que les pido a ustedes que me ayuden con algún texto. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová, ¿encontraron o espero un poquito? ¿Llegaron? Bien, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿De qué forma la complicaron? Desobedecieron, ¿verdad? Podemos adelantar un poquito Génesis 3:6 y dice así, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que, ¿cómo la complicaron? Desobedeciendo lo que Dios le había pedido. Le dijo, tienen todos los árboles acá para comer. De este no. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron de ese. Ahí va. Bien complicando las cosas los seres humanos. ¿Qué excusas pusieron? Génesis 3, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió a la mujer. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que pusieron excusas.
Sí, se fueron echando la culpa uno al otro. El hombre dijo, la mujer le echó la culpa al diablo y el diablo lo miró y no tenía más nadie para echarle la culpa. ¿Está? Pero verdad que muchas veces es más sencillo echarle la culpa al otro, ¿sí? No asumir las responsabilidades. Yo la complico, no, pero fue aquella, fue este, fue aquel. Y siempre terminamos echándole la culpa a alguien. ¿Hubo consecuencias por esto? Sí, que las hubo y feas, lamentablemente. El destierro, Dios lo sacó de ese lugar precioso que estaban del Edén, lo sacó de allí. Desde ahí está la herencia del pecado. Desde ese momento todos nacemos pecadores, por consecuencia de ese primer pecado. La muerte, todos morimos, ¿sí? Y el otro que yo decía también, el trabajo. Ahora hay que trabajar todos los días. Le dijo, con el sudor de tu frente tendrás que trabajar y bueno, todo eso. Por una cosa que uno dice, algo sencillo, pero lo llevó a complicarse más de lo necesario. Vamos a ver otro ejemplo, Moisés. Acá hay un lugar y por allá hay otro, si quieren lugar. Moisés decía, el otro personaje que tenemos. Lo sencillo que tenía Moisés en este caso que vamos a hablar era obedecer a Dios para que la piedra diera agua. Voy a poner un poco en contexto la historia. El pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, iban caminando por el desierto y en cierto momento empezaron a quejarse contra Moisés diciendo, ¿qué pasa? Que no tenemos agua, ¿para qué nos sacaron de allá? Moisés era el líder del pueblo en ese momento. Y entonces llegaron a ese momento que el pueblo reclamaba que no tenía agua y llegamos a esta historia en la que Dios le dice esto a Moisés, ¿sí? Algo sencillo, hablarle a la piedra para que la piedra dé agua para que el pueblo tome. Vamos a leer en Números, un poquito más adelante. Números 20, versículo 8. ¿Si alguien lo quiere leer? Números 20, versículo 8. Fuerte para que se escuche. Que lo tenga, que lo lea, ¿no? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ella, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Gracias. Así que Dios le dijo, hablen a la peña y ella les va a dar agua y le van a dar de beber a toda la gente y a los animales y todo. ¿Cómo la complicó Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la piedra en lugar de hablarle. Golpeó la piedra. Desobedeció. Números 20, versículo 11, ahí nomás. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué tenía que hacer? Hablarle. ¿Qué hizo? La golpeó, la complicó. ¿Puso excusas? Acá la Biblia no dice exactamente que puso excusas Moisés. Pero yo creo que él habrá dicho, este pueblo me tiene cansado, vive quejándose, iba a decir una palabra un poco bruta, podrido, perdonen la expresión. Pero sí, estaba cansado, porque siempre el pueblo estaba reclamando y se olvidaban de todas las cosas lindas que Dios les había dado. Yo creo que esa puede haber sido la excusa de Moisés. Este pueblo, por culpa de este pueblo, yo hice esto. Si quieren podemos leer ahí en Números 20:10, que dice, y reuniendo a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Estaba enojado Moisés, oíd ahora rebeldes. A ver que me perdí. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Está? Ese fue el momento en que Moisés golpeó y desobedeció a Dios. ¿Tuvo consecuencia esto? Otra terrible consecuencia, ¿sí? Dice que ni Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra que Dios le había prometido por ese hecho. Qué tremendo, ¿no? Qué momento. Por algo que uno dice, algo sencillo que Dios le dijo, ellos la complicaron tanto y se perdieron esto tan lindo que fue de poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Otro personaje más de la Biblia, Jonás. ¿Escucharon hablar de Jonás alguna vez? Jonás era un predicador, ¿no? Él se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Y lo sencillo fue que Dios le dijo, tenés que ir a predicar a cierto lugar. Dios le pidió que fuera a la ciudad de Nínive a hacerlo. ¿Cómo la complicó Jonás? Desobedeciendo, queriéndose esconder
de la presencia de Dios. Si quieren podemos leer ahí Jonás, capítulo 1, versículos 2 y 3. Joel, Amós, Abdías, Jonás. ¿Llegaron? Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces podemos decir, ¿cómo la complicó? Queriendo esconderse de Dios. Todos sabemos que no se iba a poder esconder de Dios, ¿verdad? No nos podemos esconder de Dios. Quizás no puso una gran excusa Jonás, pero sí, si leemos el versículo 5, se echó a dormir. Dice que se llegó ahí abajo en el barco y se echó a dormir. Dice así, los marineros, se levantó una gran tormenta mientras Jonás dormía, y llegamos al versículo 5 y dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El tipo tranquilo, terrible tormenta, y él durmiendo ahí abajo. ¿Sí? ¿Tuvo consecuencias esa actitud? Tuvo consecuencias también. ¿Sí? Su actitud casi le cuesta la vida a estos marineros que estaban ahí casi por hundírsele el barco. Y él... Luego estos marineros se dieron cuenta que era por culpa de él todo esto y ¿qué hicieron? Lo tiraron para el mar. Dice que vino un gran pez y lo tragó, y él estuvo 3 días dentro de ese pez hasta que se dio cuenta o hasta que se arrepintió y pidió perdón a Dios por lo que él había dicho. ¿Sí? Así que Jonás también la complicó. Algo sencillo, ir a predicar, decidió, no, me voy para otro lado, voy a hacer lo que yo quiero. Otro personaje más, este es un poco distinto, Naamán, ¿sí? En el libro de Reyes. El problema de Naamán sí era complicado. Él estaba enfermo de lepra. La lepra en aquel entonces era una enfermedad incurable, no había tratamiento para ella, y aparte todo aquel que estaba enfermo de lepra era dejado de lado porque era muy contagiosa. Entonces dice que era una enfermedad terrible en aquel momento, como que eran rechazados, ¿verdad? Y este hombre, a pesar de ser un hombre muy importante, que tenía dinero, tenía poder, sufría de lepra. Lo sencillo en esta historia fue lo que le dijo una sirvienta, una empleada que trabajaba en su casa. Ella le dijo, ¿sabés que allá en el pueblo que yo soy hay un profeta de Dios llamado Eliseo que te puede curar? Algo sencillo le dijo. ¿Sabés que hay alguien que te puede curar? ¿Por qué no vas a verlo? Bueno, ahí llegamos. Bueno, si quieren vamos a leer ahí en 2 Reyes 5, versículo 3. Lo estoy paseando un poco por la Biblia, ¿verdad? Segunda de Reyes 5, versículo 3. Si alguien lo tiene, que lo lea. Esta dijo su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, gracias, bebé. Así que Naamán, como dije antes, supo que había un profeta de Dios llamado Eliseo. ¿Qué pidió Dios por medio de Eliseo? El capítulo 5, versículo 10. Si alguien lo tiene, léalo, que yo no lo agarré acá. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Ahí va. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, ¿verdad? Le mandó decir por un mensajero, mirá, ve y lavate 7 veces en el río Jordán y te vas a curar, vas a ser sano. ¿Cómo la complicó Naamán? Se enojó, no le gustó lo que le dijeron. Él se imaginaba otra cosa, él llevaba plata, llevaba ropa, de todo, como para decir, ahora llego y este hombre me dice, sí, me tenés que dar $2.000 y esto y aquello. Y no fue así, ni siquiera salió a decirle, él esperaba otra cosa. Y creo que por eso se la complicó tanto, no era lo que él esperaba.
él esperaba otra cosa. Decía eso, ¿no? La solución era simple, tenía que meterse 7 veces en el río. Por eso quizás puso excusa y dijo, allá donde yo vivo hay río mucho más lindo que este. Mirá si me voy a meter en este río mugriento acá, yo me quiero meter allá. Decía, no, no me voy a meter, no me voy a meter. Y ahí aparecieron sus criados, que a diferencia de los otros ejemplos que vimos, que los terceros fueron para complicar, en este momento lo ayudaron. Lo hicieron recapacitar, lo hicieron darse cuenta de que su actitud estaba mal, que lo que le habían pedido era sencillo. Le dije, si te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y ahí Naamán como dijo, sí, tenés razón. Y bueno, entonces obedeció, fue, se zambulló, ¿y qué pasó con Naamán? Se curó, se sanó de la lepra, por la gracia de Dios. Yo ponía, ¿no? A ver qué puse acá. Las consecuencias, ahí va. En este caso fueron buenas, él se sanó. Y esto me hacía pensar, y abro un paréntesis, que muchas veces, a pesar de nosotros poner excusas o de dudar de Dios, Él nos bendice igual. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos duros, ponemos excusas, no queremos hacerle caso a Dios, pero Él nos bendice igual. Y otra cosa que me gustaba de esto, que cuando nosotros nos toque ser los terceros en la historia, como fueron los criados, seamos de bendición a otros, ¿sí? Que no seamos para que esa persona tome mala decisión. Capaz los criados le podrían haber dicho, sí, dejate de bromar con este hombre, ni siquiera salió a recibirte. Y Naamán podría haber vuelto a su casa y seguir leproso. Pero está bueno que nosotros, dentro de la iglesia, podamos ser de bendición para otros hermanos, ¿sí? Que nuestras palabras sean de bendición, de ánimo, de ayuda, de aliento, ¿tá? Para que esas personas puedan tomar buenas decisiones y no decisiones equivocadas. Bueno, hasta ahí vamos bien con los personajes. Y la verdad que es más lindo buscar defectos en otras personas, ¿no? Es más fácil agarrar y criticarlo, es facilísimo. Está. Pero cuando me miro a mí, ¿qué pasa? Por casa como andamos, como dicen algunos. Y quería ver algunos ejemplos prácticos pensando en primera persona, o sea, yo. Que cada uno ponga su yo. Ahí va. Y, por ejemplo, algo sencillo que todos tenemos es que tenemos facilidad de tener una Biblia, ¿no? Inclusive creo que muchos tenemos más de una, en diferentes versiones, de diferentes tipos de tapa, ¿da? Tenemos esa bendición de poder tener más de una Biblia. ¿Qué nos pide Dios? Que la leamos, ¿sí? Que meditemos en ella. En Josué 1:8, capaz que este texto alguno lo puede decir de memoria. ¿Se acuerdan? Ese 1:9 me parece. El 8 es antes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. Esperen que se me perdió. Me acuerdo del texto, pero no me acuerdo de Josué. Eso es importante. Deuteronomio. Josué, ahí está. Josué 1:8. Dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que Dios nos pide que leamos su Biblia, ¿sí? ¿Y nos sirve leer la Biblia? ¿Nos sirve meditar en ella? Sí. Dios promete y Dios cumple. Sabemos que cuando uno lee la Biblia, las cosas nos ayudan a bien. Dios organiza nuestra vida. ¿Meditamos en ella? Ponía yo acá, pregunta. ¿Le dedicamos tiempo? ¿Cómo la complico? Y muchas veces ocupamos lo que podría ser mi tiempo de lectura, mi tiempo de estar a sola con Dios, en otras cosas que quizás no valen tanto la pena. Excusas. Podemos poner miles de excusas, ¿verdad? Y a veces hasta pueden parecer válidas, como decir, tengo los niños chicos, me insumen mucho tiempo, el trabajo, la casa, a ver qué más puse por acá, cansancio. Y la clásica, ¿no? El lunes empiezo, como la dieta, que yo estoy por empezar algún lunes, ¿verdad? ¿De qué te reí? Sí, pero pasa, ¿verdad? El lunes empiezo a leer la Biblia, porque así arranco con todo. Me pasaba cuando era gurí, soy gurí todavía, pero más gurí, que
que decían, ¿no?, que el proverbio tiene 31 capítulos. Nunca le dijeron eso. ¿Por qué no lees un capítulo todos los días? Bueno, yo era el 22, el 23, cuando sea el primero de mes arranco, porque no voy a arrancar en el 23. Y llegaba el primero y no me daba cuenta, y porque estaba en el 3 y ya no podía arrancar, tenía que esperar hasta el primero otra vez. Y bueno, entonces, que pongamos la pila y que leamos la Biblia, que no pongamos excusas tontas a veces que no nos sirven. Consecuencias de no leer la Biblia: falta de conocimiento, falta de crecimiento espiritual. ¿Qué más puse? Debilidad. Vieron cuando habla la Biblia, cualquier vientito nos puede mover, nos puede hacer daño, ¿sí? Por eso es necesario leer la Biblia. Otra cosa que Dios quiere para nosotros es congregarnos, ¿tá? Lo sencillo. Podemos venir con plena libertad, gracias a Dios, en este país. Podemos abrir la puerta de la iglesia y nadie nos va a prohibir entrar, ¿verdad? Qué lindo eso que tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Es sencillo congregarnos, ¿sí? Aprovechemos eso. ¿Qué nos pide Dios? Tengo dos textos ahí, Hebreos 10, 25 y Salmo 133, 1. Son muy conocidos también. Hebreos 10, 25. ¿Alguien lo tiene? ¿Cantó alguien por ahí? Bueno, que lo lea alguien. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino sentándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Ahí va. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Tá? Acá no hay ninguno, yo no los conozco, no puedo decir nada. ¿Tá? Pero qué bueno es que no nos dejemos esa comodidad de a poquito, no congregarnos, y no voy este domingo y no voy el otro, y bueno, cuando queremos acordar se nos va haciendo más difícil. No nos dejemos de congregar, eso quiere Dios, que nos congreguemos, que estemos en todas las actividades en las que podamos estar dentro de la iglesia. Y el Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y dónde es que dice? Ahí, al final del 3. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que Dios nos pide que nos congreguemos. Quiere que estemos, nos hace bien, nos edifica, ¿sí? Nos anima. ¿Verdad que es bueno vernos unos con otros y nos da ánimo y saber, bueno, cómo estás, cómo la llevas esta semana? Eso es lo lindo de tener una familia extendida, como decimos a veces, de poder ayudarnos unos con otros. ¿Cómo la complico? Y a veces prefiriendo o estando en lugares que no me convienen tanto, o dejando que otras cosas llenen mi vida, entre paréntesis, ¿no? Dejando que otras cosas ocupen ese lugar y no la comunión y escuchar de su palabra. Excusas: el cumple de Pepito, ¿cómo va a faltar el cumple de Pepito? Justo el domingo hace algo. O ahora que vienen los fríos, tenemos la estufita prendida, da pereza salir, ¿eh? Pero bueno, hay que congregarnos, dice Dios. Llueve, calor, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. A veces somos una máquina de excusas para no congregarnos. Y me pasa a mí, que ahora estoy más viejo, pero cuando me gustaba más jugar al fútbol y eso, de repente para la iglesia uno le cuesta más. Y llovía y decía, vamos a jugar al fútbol. Sí, vamos, y salíamos corriendo, y si llueve o hace frío, no nos importa, ¿verdad? Lo que bueno es que tengamos esas mismas ganas de venir a congregarnos, de estar dentro de la iglesia. Consecuencias de no congregarme: bueno, enfriamiento, falta de motivación, empezar a ver las cosas de forma negativa, aislamiento. Pensamos que todos están equivocados. Alguien de la iglesia me dice algo, no, este está equivocado, el otro me dice lo mismo, también está equivocado, ¿verdad? A veces el estar lejos de Dios nos hace ver las cosas de diferente manera. El Salmo 103 decía que Dios envía bendición, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estamos juntos y en armonía. Y si yo no vengo, ¿cómo voy a recibir bendición de parte de Dios? Si no estoy, va a ser muy difícil que Dios me pueda bendecir, ¿verdad? Y ya termino, me queda poquito. Otra más: predicar. ¿Está?
Creo que el mensaje de Dios es claro y sencillo. Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, ¿sí? Su muerte, su resurrección, la sangre que derramó y la vida eterna o el arrepentimiento por pecados. Dios nos pide que prediquemos. Marcos 16, versículo 15, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación y a toda criatura y todo eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese texto? Dios quiere que prediquemos, nos manda a predicar, nos manda contarles a otros del amor de Dios. ¿Cómo lo podemos complicar? Y cambiando o decorando el mensaje. A veces decimos, no, ¿cómo le vamos a decir a alguien que si no cree en el Señor Jesucristo y se muere se va al infierno? Y es lo que dice la Biblia. El que no cree en el Señor Jesucristo está condenado, o la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Mas el que cree tiene vida eterna. Y así es el mensaje. No es lindo, no es, si vos te convertís vas a tener un auto 0 kilómetros mañana. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice esto, que hay una condenación a causa de los pecados y todos aquellos que se arrepienten de los pecados, que le piden perdón al Señor Jesús por la sangre que Él derramó, dice que Él entra a vivir en ellos y tienen vida eterna. Dios cambia las cosas. Excusas. A veces podemos ser selectivos, ¿no? A la hora de predicar o de contarles a otros. De repente somos de seleccionar personas. No, al muchacho este que me pide moneda en el súper, a este no le va a predicar. No se merece ser un hijo de Dios. ¿No? A veces pasa, o aquel está todo sucio, o aquella vecina que manda el perrito y me hace popó en el patio, esta que se vaya al infierno. Es medio drástico lo que digo, pero a veces pasa que somos de seleccionar a algunas personas. Creemos que uno se merece el cielo y otro no. ¿Y por quiénes murió Cristo? Por todos murió Cristo. Todos son dignos del cielo y nosotros debemos de llevarle el mensaje de Dios. Consecuencias, si yo no predico. Personas que están camino ¿a qué? A una eternidad terrible, ¿sí? Que pasan por esta vida sin una esperanza, sin una motivación. Romanos 10, versículo 13, 14, ya casi que no vamos a leer más textos. Romanos 10. Dice así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no les predicamos? ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. Nosotros tenemos que llevar a las otras personas a conocer del amor de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Dios nos pide eso, que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? Tenemos que contarles a todos. Todos son dignos del cielo, todos son dignos del amor de Cristo. ¿Sí? Que nosotros podamos llevarle la palabra de salvación a los demás. A ver si me olvido de algo. No, decía esto, ¿no? Para concluir, Dios nos ha dado un manual, que es su palabra, ¿no? Usémoslo, ¿sí? Para hacer las cosas de una manera más sencilla. No la compliquemos. Nosotros queremos a veces darle una manito a Dios o hacer las cosas de nuestra manera y la terminamos complicando, ¿sí? Tenemos la Biblia, Dios nos conoce, Él es el que nos hizo, nos conoce a cada uno de nosotros. Qué bueno está que nosotros podamos, todo lo que vayamos a hacer, buscar el consejo de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Un texto más, Mateo 6. (6:25). Mateo 6, versículo 25, dice así: Por tanto digo, no se preocupen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿por qué os afanáis? Cuando dice afanáis, ¿por qué se preocupan, verdad? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y termino leyendo el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos hacer? Buscad primeramente el reino de Dios. Busquemos el consejo de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y yo no conozco todos los que están acá si realmente alguna vez ya le han pedido perdón al Señor Jesús por sus pecados. ¿Sí? ¿Qué es lo sencillo? Bueno, Dios en su gran amor ya hizo la mayor parte. Envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en una cruz, a derramar su sangre por los pecados de cada uno de nosotros. Dice que por culpa del pecado, nuestra relación con Dios está rota, no tenemos vínculo con Dios. Pero cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, derramó sangre para limpiar nuestros pecados y para restablecer esa comunión con Dios. ¿Cómo la puedo complicar yo? ¿Cómo la puedes complicar vos si no tenés al Señor Jesús? Siendo orgulloso, no reconociendo que necesitas una salvación, no reconociendo de que necesitas a Cristo en tu vida. Qué bueno sería que hoy puedas darte cuenta de esto y puedas decirle, sí, realmente yo sé que he cometido pecado, ninguno de los que estamos acá somos santos, todos nos equivocamos, pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios perdona los pecados y es tan grande su amor que el Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Pero eso no termina y el Señor Jesús no murió y fue sepultado en una tumba y quedó ahí, porque si no todo esto no valdría la pena, ¿verdad? Él resucitó, Él está vivo. Él está al lado de Dios y prometió que un día va a venir a buscar a todos aquellos que han creído en Él. A todos aquellos que un día reconocieron que tenían pecado, que le pidieron perdón, que lo aceptaron como su Señor y Salvador. Qué lindo sería que en esta noche haya alguien que pueda decir, mi vida cambió, ahora estoy viviendo de una manera más sencilla porque tengo a Dios en mi corazón. Muchas gracias por haberme escuchado.